La euforia del mercado argentino no parece tener fin. Las acciones tuvieron su mejor suba en dólares después de 30 años. Y eso que la tercera más alta fue cuando Milei resultó electo presidente. Los bonos tampoco se quedaron atrás. Pero todo esto ya es cosa del pasado. Ahora el gobierno enfrenta su segunda etapa con dos desafíos muy claros: reducir la inflación a un dígito anual y encarar un proceso de crecimiento económico. ¿Cómo los piensa afrontar? Y más importante aún, ¿por qué tendrá que emitir pesos? Argentina cerrará 2025 con un crecimiento del PBI en torno al 4 o 5%, pero se espera que el próximo año esta cifra esté más en torno a un 3,5% según diversos pronósticos. Este año, particularmente, la actividad económica no viene con datos tan buenos además. Minería, petróleo y gas vienen con récords de producción, mientras que la construcción y la industria vienen en caída, y en la medición del PBI estos últimos pesan más. O sea, mientras en Neuquén vuela la actividad, en la provincia de Buenos Aires el clima es más bien recesivo. Esto se debe a dos motivos principales: el RIGI y la volatilidad financiera cambiaria. El primero tiene como objetivo incentivar las inversiones tanto extranjeras como locales en grandes proyectos de inversión, como los hay principalmente en el sector de oil y gas. En otro video podemos hablar más en detalle de esto, pero ahora enfoquémonos en el segundo factor, la volatilidad financiera cambiaria. En julio, el Banco Central decidió ponerle fin a las LEFIs, este instrumento que podían adquirir solamente los bancos para poder manejar su efectivo. Desde ese momento hasta acá, la volatilidad formó parte del día a día del mercado. El Banco Central pasó de controlar la tasa de interés a controlar la cantidad de dinero, a volver a controlar la tasa de interés y así hasta que se dejó de entender. Muchos agentes, como por ejemplo las empresas, ante esta volatilidad preferían esperar antes de tomar alguna decisión importante. Además, con tanta variación en las tasas, era imposible pedir un crédito. Todo esto y más lo tratamos en el video de acá. Pasada la estabilización, ahora el gran desafío es otro: el crecimiento. El año pasado, Acemoglu y Johnson ganaron el Nobel de Economía por explicar por qué crecen o decrecen los países. También escribieron este libro que sintetiza un poco esas ideas y que debería ser de lectura casi obligatoria, incluso para mí. Y uno de los puntos más importantes que se tocan en ese libro y que explican el crecimiento económico son las instituciones. Hagamos un doble clic ahí. Los autores las definen como las reglas que rigen una sociedad y son el factor clave para explicar la prosperidad o fracaso económico de un país. En ese sentido, distinguen las instituciones extractivas de las inclusivas. Las primeras son aquellas que se basan más que nada en acuerdos políticos y económicos donde una pequeña clase dirigente o casta concentra el poder y el control sobre un determinado recurso. Las otras, por su parte, son las que fomentan la participación ciudadana y permiten explotar mucho mejor los talentos de cada persona. Pongamos ejemplos para entendernos mejor. El sector textil en la Argentina se caracterizó sobre todo por ser muy protegido y con mucho lobby, con el fin de impedir que ingresen productos de otros países, de evitar importaciones, con el argumento de cuidar la industria nacional. Y además termina generando corrupción. Ese podría ser un ejemplo de una institución extractiva. Por el otro lado, el RIGI, que busca fomentar las inversiones en determinados sectores estratégicos para aprovechar el potencial argentino, podría ser un ejemplo de una institución inclusiva. Estoy simplificando mucho, pero quiero que se entienda la idea. ¿Y a qué voy con todo esto? Que el gran desafío para el crecimiento no es solamente un tema macro de tener unas finanzas públicas sanas y demás, sino que el objetivo final es que aumente la productividad, que se produzca más, que se exporte más, que haya mayor acumulación de capital. Esto último significa sobre todo que haya mayores recursos humanos, que haya mayores máquinas, más tecnología que permitan producir más. Particularmente, el PBI per cápita de Argentina prácticamente no crece desde 2011. Si nos vamos más hacia atrás, la imagen es igual de fea. En los 80, la Argentina era uno de los países con mayor PBI per cápita de la región, y hoy muchos países han acortado mucho la diferencia como Colombia y Perú, y algunos otros lo han superado como Chile y Uruguay. Gran gráfico de Carrino. Si hacemos un poco de memoria, esto coincide con largos periodos de cepo cambiario, es decir, restricciones para sacar el dinero del país. Esto hizo que pierda mucho atractivo como destino para inversiones extranjeras. Si nadie sabía si podía sacar el dinero del país y encima había riesgo de expropiación, ¿por qué alguien invertiría en Argentina? De hecho,
el año pasado quedó muy por detrás respecto a otros países de la región en esta materia. Con una macro más estable y sobre todo con una menor volatilidad, ¿será capaz Argentina de atraer inversiones extranjeras? En el presupuesto 2026 que también comentamos por acá, uno de los supuestos más fuertes es que efectivamente habría una lluvia de dólares o muchas inversiones extranjeras, sobre todo en el sector energético petrolero. Ahora bien, todo muy lindo, todo parece ir sobre ruedas, pero ¿qué puede hacer Milei o el gobierno para que esto empiece a gestarse? Emitir pesos. Pero pará, te explico. La volatilidad cambiaria y financiera que hablamos antes generó que la actividad económica se haya estancado, poniéndole un freno al crecimiento. Pasadas las elecciones y con una macro sólida, hay espacio para que las tasas de interés bajen, incentivando el crédito privado. Y si hay más crédito, hay espacio para inversiones de largo plazo. ¿Pero qué se necesita para que bajen las tasas? Más pesos. Bueno, en realidad más liquidez en el sistema, es decir, menos dinero invertido en instrumentos como LECAPs, plazos fijos y demás parecidos, y más dinero disponible o en obligaciones negociables, que son deuda de empresas a largo plazo. Sintetizando la idea, el gran objetivo es hacer que ese dinero que está invertido en instrumentos de corto plazo pase de a poco a formar parte de crédito de largo plazo. Y es acá donde los bancos van a tener que jugar un rol esencial para ser los motores de esto. Además, como en los próximos años hay muchos vencimientos de deuda, el Banco Central tiene que comprar reservas, tiene que comprar dólares. Y para poder comprar tendrá que emitir pesos. Si la gente empieza a demandar más dinero para transacciones y la inflación sigue en baja, el Banco Central podría empezar a emitir pesos sin generar inflación. Es decir, es un win-win. Si aumenta la demanda de dinero, el Banco Central puede emitir sin que genere inflación. Por otra parte, estos últimos 2 años la obra pública estuvo prácticamente frenada. 2026 puede ser un año para que haya muchos más proyectos públicos o público-privados de obras que también son muy importantes para el crecimiento económico. Recientemente, el ministro de Economía anunció un plan de reactivación de obras en rutas. ¿Pero por qué esto es relevante? Poniendo un ejemplo muy básico, si las rutas o vías ferroviarias no están en buen estado, los trenes y camiones no pueden llegar a los puertos o centros de distribución, lo que aumenta el costo para las empresas porque los seguros por accidentes se vuelven más caros. Como comentamos al principio, los pronósticos de crecimiento del PBI para el año que viene son menores que los de este, por lo que el gran desafío está en cómo generar un proceso sostenido de crecimiento sin que dependa de cada elección. El RIGE es una gran iniciativa, pero claramente no es suficiente. También hay que seguir buscando incentivos para que el sector privado quiera entablar proyectos de largo plazo y que pueda tomar crédito a tasas razonables. En la medida en que se recupere la actividad económica, la obra pública y la demanda de dinero, y además resurja el crédito a largo plazo, el crecimiento empezará a palparse. Y además, el contexto internacional parece darle una mano al gobierno en este aspecto, pero ya vamos a tener tiempo de hablar de esto en otro video. Pero ahora es el turno de leerte a vos. ¿Qué pensás de esto? ¿Crees que Argentina va a ser el país de mayor crecimiento en los próximos años? No olvides dejarme tu respuesta en los comentarios y gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo.